El pastor reformado. Por Richard Baxter. Capítulo 2. La supervisión del rebaño. Sección 3. Motivos para la supervisión del rebaño. Habiendo considerado la manera en que hemos de cuidar del rebaño, procedo ahora a exponer los motivos para esta supervisión, limitándome a los contenidos en mi texto. 1. La primera consideración que el texto nos sugiere se extrae de nuestra relación con el rebaño. Somos supervisores del mismo. En primer lugar, la naturaleza de nuestro oficio requiere que miremos por todo el rebaño. No somos supervisores de nada más, porque obispo es un título que implica más trabajo que honra, como dice Polidoro Virgilio. Ser un obispo, o pastor, no es establecerse como ídolo para que el pueblo se incline, o ser un vientre lento y vivir para nuestros placeres y ocio carnal, sino ser un guía de los pecadores hacia el cielo. Es triste pertenecer a un llamado sin conocer su naturaleza, y emprender un trabajo que no se sabe en qué consiste. ¿Acaso aquellos que viven en el ocio y el deleite, que tienen tiempo para atender diversiones superfluas y gastar una o más horas ganduleando o en conversaciones vanas, consideran lo que han emprendido y cuánto trabajo tienen en sus manos? ¿Hermanos se han parado a considerar lo que se han echado encima? Han tomado la dirección, bajo el mando de Cristo, de un grupo de sus soldados contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6:12. Han de guiarlos hacia los conflictos más duros, deben hacer que se familiaricen con las estratagemas y asaltos del enemigo, han de cuidarse ustedes mismos y hacer que ellos mantengan la vigilancia. Tienen un enemigo malicioso, violento y que no se cansa, y, por tanto, han de ser resueltos, valientes e infatigables. Están en medio de una multitud de enemigos, rodeados de ellos por todas partes, y si solo prestan atención a uno y no a todos, caerán rápidamente. Y oh, qué gran cantidad de trabajo tienen. Si solo tuvieran que enseñar a un anciano o anciana ignorante, qué tarea tan dura sería, incluso si estuvieran dispuestos a aprender. Pero si están tan poco dispuestos como ignorantes son, cuanto más difícil será. Más aún si tenemos una multitud de personas ignorantes, como la mayoría de nosotros tenemos, cuánto trabajo no será para nosotros. Qué difícil es tener que razonar con personas que casi han perdido el uso de la razón y argumentar con aquellos que no se entienden ni a sí mismos ni a ti. Oh hermanos, qué mundo de maldad tenemos que enfrentar en una sola alma, y qué gran número de esos mundos. Y cuando creemos haber hecho algo, estamos dejando la semilla entre los pájaros del cielo, hombres impíos están deseando levantarse y contradecir todo lo que hemos dicho. Por cada vez que hablamos a un pecador, los emisarios de Satanás le hablan 10 o 20 veces. Además, cuán fácilmente las ocupaciones y preocupaciones del mundo ahogan la semilla que sembramos. Y si el único enemigo de la verdad fuera el que está en el interior de ellos, cuán fácilmente extinguirá las chispas que tanto han tardado en despertar en un corazón helado y carnal. Por falta de combustible y una ayuda mayor, se extinguirán. Y cuando piensen que su trabajo ya ha tenido un feliz éxito, y hayan visto a las personas confesar sus pecados, prometer reformarse y vivir como nuevas criaturas siendo celosas y convertidas, puede que, después de todo eso, acaben teniendo un corazón malo y falso, cambiando solo superficialmente y adoptando nuevas opiniones y compañías, sin tener un nuevo corazón. Oh, ¿cuántos son los que después de algún cambio considerable, se ven engañados por los beneficios y honores del mundo, y acaban atrapados de nuevo en sus antiguos deseos? ¿Cuántos solo cambian una desgraciada manera de agradarse a sí mismos por otra que es menos deshonrosa y que no hace tanto ruido en sus conciencias? ¿Cuántos se enorgullecen antes de adquirir un conocimiento completo de la fe y, confiados en el poder de sus poco amueblados intelectos, aceptan todo error que se les presenta bajo el nombre de verdad y, como pollitos que se extravían de la gallina, son atraídos por esa cometa infernal mientras orgullosamente desprecian la guía y consejo de aquellos que Cristo ha puesto sobre ellos para que estén seguros? Oh hermanos, ¿qué campo de trabajo tenemos ante nosotros? No podrán ver ni a una persona sin encontrar trabajo. Cuán rápido languidecen las gracias cristianas aún en los mismos santos si son descuidadas, y cuán fácilmente son arrastrados a caminos de pecado, para deshonra del Evangelio, y para su propia pérdida y tristeza. Si este es el trabajo de un ministro, pueden imaginar la vida que tiene que llevar. Por tanto, estemos de pie y manos a la obra con todas nuestras fuerzas. Las dificultades han de avivarnos, no desmotivarnos de un trabajo tan necesario. Si no podemos hacerlo todo, hagamos lo que podamos, porque si lo descuidamos, ay de nosotros y de las almas encomendadas a nuestro cuidado. Si pasamos por alto todos estos otros deberes, y pensamos que podemos ser ministros fieles por elaborar un sermón plausible, dejando de lado a Dios y a los hombres con algo tan hueco, nuestra recompensa será tan superficial como nuestro trabajo. En segundo lugar,
consideren que este trabajo es puesto sobre ustedes por su propia voluntad y compromiso. Nadie les forzó a ser obispos de la Iglesia. ¿Acaso la honestidad común no les impulsa a ser fieles a aquello que se les confió? En tercer lugar, consideren que tienen el honor de motivarlos a la labor. Y es un gran honor ser embajadores de Dios e instrumentos para la conversión de los hombres para salvar sus almas de la muerte y cubrir multitud de pecados. Santiago 5:20. Ciertamente el honor no es sino un asistente del trabajo. El hacer como todos los prelados de la Iglesia en todas las épocas han hecho, el luchar por la precedencia y llenar el mundo con las disputas acerca de la dignidad y superioridad de sus asientos, muestra que olvidamos mucho la naturaleza de ese oficio que hemos emprendido. Rara vez veo ministros esforzándose con tanta furia por ser los primeros en ir a la casa de un pobre para enseñarle a él y a su familia el camino al cielo, o por ser los primeros en emprender la conversión de un pecador o convertirse en los siervos de todos. Es extraño que, sin importar todas las claras afirmaciones de Cristo, los hombres no entiendan la naturaleza de su oficio. Si lo hicieran, se esforzarían por ser el pastor de un condado completo o más, cuando hay tantos miles de pobres pecadores en el que claman pidiendo ayuda y no pueden ni quieren involucrarse en aliviarles. ¿Se esforzarían por tomar esa responsabilidad cuando pueden vivir pacientemente en sus casas con personas profanas y no perseguirles con seria e incesantemente por su conversión? Cuando quieren tener el nombre y el honor de tener la obra de un condado completo, sin ser capaces de realizar todo el trabajo de una sola parroquia. Si el honor no es sino un añadido al trabajo, ¿cuál es el objetivo que buscan en realidad? ¿Tener el nombre y el honor o realizar el trabajo? O, si se entregaran por Cristo y su Iglesia con fidelidad, humildad y abnegación, y nunca pensaran en títulos o reputación, entonces tendrían la honra aunque no la buscaran, pero al ir tras la honra, la pierden. Porque así es la sombra de la virtud: a lo que me persigue, le huyo, y a lo que me huye, a eso sigo. En cuarto lugar, consideren que tienen otros muchos privilegios excelentes que los motivan al trabajo gracias al oficio ministerial. Por tanto, si no hacen el trabajo, no tienen derecho a los privilegios. Es por algo que son mantenidos del trabajo de otros hombres. Esto es así para que hagan su trabajo, y que no se vean obligados a abandonarlo, sino que, como exige Pablo, puedan ocuparse en estas cosas y permanecer en ellas, 1 de Timoteo 4:15, y no se vean obligados a descuidar las almas de los hombres mientras están proveyendo para sus propios cuerpos. Así pues, hagan el trabajo, o no reciban el mantenimiento. Pero tienen privilegios mucho mayores que este. ¿Acaso no es nada el haber crecido instruyéndose mientras otros lo han hecho con el carro y el arado? ¿Acaso no es nada el ser revestidos con tan agradable conocimiento cuando el mundo yace en la ignorancia? ¿No es nada el conversar con hombres instruidos y hablar de cosas elevadas y gloriosas cuando otros no pueden conversar con casi nadie sino los vulgares e iletrados? Pero, especialmente, qué privilegio más excelente es vivir estudiando y predicando a Cristo. El estar constantemente escudriñando sus misterios, o alimentándose de ellos. El estar empleado a diario con la consideración de los caminos de Dios y su bendita naturaleza y obras. Otros se alegran del tiempo del día del Señor y de tener una hora más cuando pueden. Pero nosotros podemos estar días completos con el Señor. Podemos estar casi todo el tiempo estudiando y hablando de Dios y la gloria, e involucrarnos en acciones de oración y alabanza, beber sus verdades sagradas y llenas de salvación. Nuestro empleo es elevado y espiritual. Ya sea que estemos solos o acompañados, nuestro negocio es de otro mundo. O si nuestros corazones estuvieran más sintonizados con este trabajo. ¿Qué vida tan bendecida y gozosa viviríamos entonces? ¿Cuán dulce nos sería el estudio? Qué agradable el púlpito, y qué deleite nos daría nuestro hablar acerca de las cosas espirituales y eternas. El vivir entre ayudas tan excelentes como las que nos conceden nuestras bibliotecas, tener tantos compañeros silenciosos siempre que deseemos, todo esto y muchos privilegios similares del ministerio nos instan a tener una diligencia incansable en el trabajo. En quinto lugar, por su trabajo están relacionados con Cristo tal y como lo están con el rebaño. Son administradores de sus misterios y gobernantes de su casa, y aquel que se lo ha confiado, los mantendrá en su trabajo. Pero también, se requiere que el administrador sea hallado fiel, 1 de Corintios 4:2. Sean fieles a él, y nunca duden de que él les será fiel. Si alimentan a su rebaño, antes les alimentará como hizo con Elías, que dejarles pasar necesidad. Si están en prisión, él abrirá las puertas, pero deben liberar a las almas encarceladas. Él les dará palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, Lucas 21:15, pero habrán de usarla para él con fidelidad. Si prestan sus manos para aliviar a los afligidos, él hará que se seque la mano que se extienda contra ustedes. Estoy seguro de que los ministros de Inglaterra conocen esto por mucha experiencia.
Muchas veces les ha rescatado Dios de las mandíbulas del devorador. O, la admirable preservación y liberaciones que han tenido de los crueles papistas, de los tiránicos perseguidores y de hombres apasionados y mal guiados. Consideren, hermanos, por qué ha hecho Dios todo esto. ¿Es por ustedes o por su iglesia? ¿Qué son ustedes para él más que otros hombres sino por su trabajo y por amor a su pueblo? ¿Acaso son ángeles? ¿Está su carne formada por un barro mejor que el de su prójimo? ¿No pertenecen a la misma generación de pecadores, que necesitan su gracia tanto como ellos? Arriba entonces, y trabajen como los redimidos del Señor, como aquellos que son rescatados de la ruina a propósito para servirle. Si creen que Dios les ha rescatado para Él, vivan para Él, siendo sin reservas para aquel que los libró. 2. El segundo motivo en este texto se extrae de la causa eficiente de esta relación. Es el Espíritu Santo el que nos ha hecho supervisores de su iglesia, y, por tanto, corresponde que le prestemos atención. El Espíritu Santo es el que hace que los hombres sean obispos o supervisores de la iglesia en 3 aspectos, cualificándolos para el oficio, dirigiendo a los que ordenan a discernir sus cualificaciones, conociendo a los hombres más adecuados y dirigiéndoles al pueblo y a ellos mismos, para establecerlos en un cargo en particular. Todas estas cosas se realizaron de forma extraordinaria, por inspiración, o al menos así ha sido con frecuencia. Lo mismo se hace hoy por la ayuda ordinaria del Espíritu. Continúa siendo el mismo Espíritu, y los hombres siguen siendo nombrados supervisores de la Iglesia, cuando son llamados correctamente, por el Espíritu Santo, también ahora como entonces. Es, por tanto, una presunción extraña de los papistas que la ordenación por manos de un hombre sea de necesidad más absoluta en el oficio ministerial que el llamado del Espíritu Santo. Dios ha determinado en su palabra que exista este oficio y qué cualificaciones han de tener los hombres que lo reciben. Nada de esto puede ser desestimado o considerado innecesario. Dios también da a los hombres las cualificaciones que requiere, de modo que, todo lo que la Iglesia tiene que hacer, sean pastores o personas, ordenantes o electores, es discernir y determinar qué hombres ha cualificado Dios, y aceptar a aquellos que el Señor ha provisto, instaurándolos en la solemnidad de este oficio tras dar su consentimiento. Qué gran obligación tenemos sobre nosotros por nuestro llamado a la obra. Si nuestra comisión es enviada del cielo, no puede desobedecerse. Cuando los apóstoles fueron llamados por Cristo a salir de sus trabajos seculares, inmediatamente dejaron amigos, casa, oficio y todas las cosas, y le siguieron. Cuando Pablo fue llamado por la voz de Cristo, no fue rebelde a la visión celestial, Hechos 26:19. Aunque nuestro llamado no es tan inmediato o extraordinario, es del mismo Espíritu. Es un camino arriesgado imitar a Jonás y dar la espalda a los mandamientos de Dios. Si descuidamos nuestro trabajo, Él tiene espuelas para apresurarnos. Si huimos de Él, tiene suficientes mensajeros para adelantarnos, traernos de vuelta e instarnos a hacerlo. Y es mejor hacerlo antes que después. 3. El tercer motivo en el texto se extrae de la dignidad del objeto que es comisionado a nuestro cargo. Es la Iglesia de Dios la que hemos de supervisar, esa Iglesia por la que principalmente se sostiene el mundo, que es santificada por el Espíritu Santo, la que es el cuerpo místico de Cristo. Esa Iglesia en la que los ángeles están presentes y a la que atienden como espíritus ministradores, esa Iglesia cuyos pequeños tienen a sus ángeles contemplando el rostro de Dios en el cielo. Oh, ¿qué cargo es este que hemos emprendido? ¿Y seremos infieles al mismo? ¿Tenemos en nuestras manos la administración de la familia de Dios y la descuidaremos? ¿Tenemos la dirección de aquellos santos que han de vivir para siempre con Dios en gloria y la descuidaremos? Dios no lo permita. Ruego, hermanos, que este pensamiento despierte a los negligentes. Ustedes que se retraen de las obligaciones dolorosas, desagradables y sufridas, y ponen a un lado las almas de los hombres con formalidades inefectivas, ¿creen que esto es una forma honorable de tratar a la esposa de Cristo? Las almas de hombres que han de encontrarse con Dios y ver su rostro, que han de vivir por siempre en el cielo, ¿no son dignas de su mayor costo y trabajo en la tierra? ¿Sus pensamientos acerca de la Iglesia de Dios son tan bajos que ésta no merece lo mejor de su cuidado y ayuda? Si fueran cuidadores de ovejas o cerdos, difícilmente los dejarían marchar y dirían que no son dignos de cuidado de Dios. Cristo camina entre ellos. Recuerden su presencia, y miren de ser diligentes en su trabajo. Son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó, 1 de Pedro 2:9, y aún así, ¿los descuidarán? Qué gran honor es simplemente ser uno de ellos, incluso solo un portero en la casa de Dios. Sin embargo, ser sacerdote de estos sacerdotes y gobernante de estos reyes supone tal honor que multiplica sus obligaciones a ser diligentes y fieles en tan noble ocupación.
4. El último motivo mencionado el texto de Hechos 20:28, se extrae del precio que fue pagado por la iglesia que tenemos en cargo de supervisar. La cual, dice el apóstol, él ganó por su propia sangre. Oh, qué buen argumento es este para avivar a los negligentes y condenar a aquellos que no son avivados a su obligación. Oh, dijo uno de los antiguos doctores, si Cristo me hubiera encomendado guardar una cucharada de su sangre en un frágil recipiente de vidrio, con cuánto cuidado lo preservaría y con qué ternura trataría ese recipiente. Sí, pues, me ha encomendado aquello que se compró con su sangre, ¿no debería ser igual de cuidadoso? Señores, ¿hemos de despreciar la sangre de Cristo? ¿Hemos de pensar que fue derramada por aquellos que no son dignos de nuestros mayores cuidados? Pueden ver en esto que se trata de una falta no pequeña, de la que son culpables los pastores descuidados. Para ellos, la sangre de Cristo fue derramada en vano. Le harían perder aquellas almas que a tan alto precio compró. Recordemos pues estos argumentos de Cristo, siempre que sintamos que nos estamos endureciendo, o que no nos importa, morí yo por estas almas y tú no tendrás cuidado de ellas. ¿Fueron dignas de mi sangre y no son dignas de tu trabajo? Bajé del cielo a la tierra, a buscar y salvar lo que estaba perdido, y no irás tú a la siguiente puerta, calle o aldea a buscarlas. Qué pequeña es tu compasión y labor comparada con la mía. Me humillé a mí mismo a esto, pero para ti es un honor encargarte de ello. He hecho y sufrido mucho por su salvación, y estuve dispuesto a convertirte a ti en mi colaborador, y te negarás a hacer ese poco que está encomendado a tus manos. Siempre que miremos a nuestras congregaciones, recordemos con fe que son compradas por la sangre de Cristo, y que, por tanto, han de ser consideradas con el más profundo interés y el más tierno afecto. Oh, piensa en lo extraño que sería ser un ministro negligente y, en el último día, rogar perdón por la sangre de Cristo y responder trataste tan a la ligera lo que fue comprado por mi sangre, y piensas salvarte por ella. Oh hermanos, viendo que Cristo trajo su sangre para que podamos rogar por ella, roguemos por nuestro deber, no sea que esta sangre ruegue por nuestra condenación. He terminado con los motivos que encuentro en el texto mismo. Existen muchos más que pueden reunirse del resto de esta exhortación del apóstol, pero no debemos continuar aquí para tratarlo todo. Si el Señor hace llegar al corazón aunque sean estos pocos motivos, no dudo que tendremos razones para enmendar nuestro paso, y el cambio será tal en nuestros corazones y ministerio que nosotros mismos y nuestras congregaciones bendeciremos a Dios por ello. Sé que no soy digno de ser su monitor, pero han de tener uno, y es mejor para nosotros escuchar nuestro pecado de boca de alguien que no escucharlo de ninguno. Reciban la admonición, y no encontrarán motivo en la indignidad del monitor para arrepentirse. Pero si la rechazan, hasta el mensajero más indigno presentará testimonio contra ustedes otro día para confusión suya.